Una niñita se sienta tranquilamente en primera clase, con su vestido blanco impecable y su cabello trenzado atado con una cinta. Ella no llora. Ella no protesta. Entonces, sin previo aviso, un vuelo la mano del asistente golpea su mejilla inocente, destrozando la palma de Astro Sky 901. ¿Quién es este niño que tiene el poder de congelar 1.3 mil millones en activos con un solo toque en una pulsera oculta? ¿Qué legado oculto lleva su madre? ¿Una cumbre de ética al otro lado del mundo? ¿Puede un acto de valentía susurrado revolucionar una industria construida sobre una autoridad incuestionable? En esta historia de silencio, resiliencia y ajuste de cuenta sistémico, serás testigo de cómo la visión de una madre y la fuerza silenciosa de su hija cambia para siempre las reglas del cielo. Lista para descubrir. ¿Quién habla más alto cuando nadie grita? Si crees en el poder de una sola momento para provocar un cambio global, dale me gusta, comparte y suscríbete ahora, y comencemos todo este viaje juntos. Las palabras salieron bajas al principio, como un brisa a través de cortinas pesadas. No perteneces aquí, cariño. Esta sección es para nuestros pasajeros premium. Al principio, nadie reaccionó. El zumbido del avión, los motores y el suave susurro de las revistas enmascaraban la tensión. Luego volvió a ocurrir, esta vez con más intensidad. Dije, esto no es tu asiento. Muévete al fondo. Y así la tranquila calma de Astroel vuelo 901 de Sky se quebró. Las cabezas se giraron. Las computadoras portátiles se cerraron. Las gafas se deslizaron hacia abajo, narices. Todas las miradas se posaron en la fila 2. Asiento A. Allí, sentada con las manos juntas suavemente en su regazo, estaba una niñita negra, de unos 6 años, de cabello y piel suaves, trenzas recogidas con una cinta azul marino, cardigan blanco abotonado hasta arriba, zapatos de charol que brillaban bajo las tenues luces de la cabina. Se llamaba Nova Langston. No dijo nada. No se movió, no lloró. Simplemente levantó la vista a la azafata que se alzaba sobre ella, Leslie Marorrow, con el uniforme apretado perfección, moño rubio enrollado apretado, etiqueta con el nombre recta, sonrisa más delgada que papel. Leslie se inclinó ligeramente, su voz ahora más fuerte con la esperanza de avergonzar a la niña, a obedecer. El asiento 2A está reservado. ¿Entiendes? Nova parpadeó. Su voz era casi un susurro. Este es mi asiento. Una pausa. Quedó suspendida en el aire como un hilo a punto de romperse. La expresión de Leslie cambió. Sus cejas se crisparon. Sus labios se afinaron. Su voz perdió su elegancia de atención al cliente. ¿En serio?, dijo ella. ¿Y quién lo pagó? La señorita Unova no respondió. No lo hizo. Necesito hacerlo. Fue entonces cuando comenzaron los murmullos. Un hombre de negocios en el 3B se movió en su asiento. Una mujer con gafas de sol de diseño se inclinó hacia adelante y arqueó las cejas. Alguien cerca de la cocina tosió solo para romper el silencio. Leslie se enderezó y cruzó los brazos. Escucha, no sé quién te crees que eres, pero si no te mueves, ahora mismo tendré que involucrar al capitán. Los pies de Nova ni siquiera tocaron el suelo. Ella no habló. Simplemente extendió una pequeña mano y deslizó sus dedos debajo de la manga de su suéter y tocó su pulsera. Una vez que no hubo sonido, ningún destello, pero se había enviado una señal, y en algún lugar lejos de este avión alguien lo recibió, alguien que importaba. Leslie no se dio cuenta. Ella estaba demasiado ocupada enorgulleciéndose, demasiado ocupada entregando su propia marca de orden. He trabajado en vuelos durante 17 años, dijo en voz alta. Sé cuando alguien no pertenecer. La segunda fila estaba en silencio, pero la tensión no. Se extendió por todo él. La presión de la cabina es similar a la que se experimenta antes de una tormenta. El Eastron. La joven piloto, la asistente, se quedó congelada junto a la cocina, sosteniendo una bandeja de servicio que había estado esperando por mucho tiempo. Olvidado. Miró entre el manifiesto, la pantalla y la chica en 2 direcciones. Un destello de duda cruzó su rostro, pero no habló. Todavía no. Leslie tomó un paso más cerca. Se agachó, su voz ahora siseante. Niña, si tú no te levantes ahora mismo, te sacaré físicamente de esta sección. Aún así, Nova no dijo nada, ni siquiera un pestañeo, y ese silencio debió de desconcertarla.
Leslie, más que cualquier rabieta, porque lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Sin previo aviso, Leslie extendió las manos cortando el aire de la cabina y le dio una bofetada a Nova en la mejilla. El sonido fue como un disparo en la catedral. Explotó gas en cada fila. Alguien en el 1C se puso de pie. A la mujer del 4A se le cayó el café. A Elise se le cayó la bandeja. La cabeza de Nova se giró bruscamente por la fuerza, pero no se cayó. No lloró. Simplemente giró la cara hacia Leslie con una mejilla ya colorada. Miró al frente inquebrantable. Leslie parpadeó atónita consigo misma. Sus manos temblaban, su voz se quebró. No lo estaba. No estaba escuchando. Ella tartamudeó. Elise corrió hacia mí. ¿Qué demonios acabas de hacer?, susurró. Ella no estaba obedeciendo. No quise decir que fuera una niña. Leslie, no me importa. No tiene boleto para este asiento. ¿Acaso revisaste el manifiesto? Leslie se quedó paralizada. De repente todo se sentía diferente. El silencio en primera clase ya no era pasivo. Estaba alerta, observando, esperando. Y Nova, todavía sentada en dos direcciones, no hizo nada, más que doblar las manos sobre su regazo. La señal de su pulsera seguía pulsando, suave, silencioso, constante, a kilómetros de distancia. Al otro lado del océano, la tableta de alguien vibró en una mesa de conferencias de cristal. Y cuando esa persona vio la no entraron en pánico. No dudaron. Simplemente se quedaron quietos. Se excusaron de una cumbre ética de alto nivel y le susurraron 4 palabras a su asistente. Comienza el sistema completo anulación. Y a bordo del Astra Sky 901, Leslie Morrow estaba a punto de enterarse de que la chica que acababa de golpear no viajaba sola. No de la forma en que ella pensaba. No como el mundo estaba acostumbrado. Acababa de cruzar una línea y el cielo nunca volvería a ser lo mismo. El aire dentro de la cabina había cambiado. Todavía estaba cálido, todavía reciclado y ligeramente perfumado con cítricos y cabina punta ambientador. Pero ahora llevaba algo más frío, como estática antes del relámpago, el tipo de silencio que sabía que algo acababa de cruzar la línea y nunca volvería atrás. Nova permaneció inmóvil, su mejilla estaba roja, pero su respiración no cambió. La pulsera medio oculta bajo su manga parpadeaba suavemente. Un pulso azul cada 3 segundos. No hacía ningún ruido. No llamaba la atención. Pero ya habló con alguien mucho más allá de esta aeronave. Elise Trant se quedó paralizada. No se dio cuenta de que había dejado caer la bandeja hasta que el agua de un vaso caído se extendió bajo sus pies. Sus zapatos estaban empapados. Le temblaban las manos. Había visto a azafatas perder su frescura anterior. Chasquidos, tamaño, ojos en blanco, pero no esto. Nunca esto. Una bofetada a un niño de primera clase, y ella no había hecho nada para detenerlo. Se arrodilló rápidamente, recogiendo el desorden, solo para darle algo a sus manos. Hacer algo más que temblar. Cuando miró hacia el asiento 2A, los ojos de Nova ya la observaban. Tranquila, firme, demasiado silenciosa para una niña que acababa de ser atropellada. Fue entonces cuando Elise supo que esta niña no estaba sola. No de verdad. Al otro lado del pasillo, el hombre en 3B que se había movido antes ahora estaba de pie lentamente y deliberado. Se ajustó la chaqueta, salió al pasillo y miró directamente a Leslie. Eso fue una agresión, dijo. Su voz no era fuerte, pero llenó el cabaña. Acabas de agredir a una niña delante de testigos. Leslie se giró nerviosa. Estaba siguiendo el protocolo. Se negó a cumplir. No pertenecía. Ahí, no revisaste el manifiesto, dijo Elise en voz baja, mientras su voz se hacía más fuerte. Fuerza. Simplemente asumiste. Leslie miró de un rostro a otro, pero nadie habló en su defensa. Incluso la mujer con gafas de sol de diseñador las tenía ahora subidas a la cabeza. Ojos abiertos, boca apretada, un juicio silencioso escrito en sus rasgos. Leslie dio un paso atrás. Está bien, murmuró. Manos arriba. Bien, llama al capitán. Resolvamos esto. Pero ya era demasiado tarde. Ed Saint. La voz del capitán sonó por el intercomunicador un momento después. Damas y caballeros, les habla su capitán. Hablando. Acabamos de recibir nuevas instrucciones de ruta del cuartel general.
Debido a ajustes operativos, nos desviaremos al Aeropuerto Internacional de Múnich para un aterrizaje no programado. Disculpe las molestias y le pido que permanezca sentado. El gas volvió a ondularse, pero esta vez no. Por sorpresa, por sospecha, vuelos como este no solo cambiaban de ruta. No en corredores internacionales, no sin razón. Los labios de Leslie se separaron. Esto no hace sentido. Así no es. Así no es como funciona el protocolo. Se giró bruscamente hacia Elise. ¿Llamaste a alguien? ¿Qué pasa? Elise negó con la cabeza lentamente. Sus ojos seguían fijos en Nova. No soy yo, susurró. Es ella. Nova no moverse. Su pulsera parpadeó de nuevo. Esta vez Elise notó una pequeña marca grabada en el cierre. Ni un logotipo ni una marca, sino un emblema. 3 anillos entrelazados alrededor de una sola estrella. Y entonces recordó algo que había visto una vez. Un titular. Una charla TED. Un protocolo ético desarrollado por un CEO de tecnología para pasajeros vulnerables. Estrella de rings, pulso azul. No podía ser. Pero lo era. Elise regresó corriendo al servicio y volvió a abrir la lista de pasajeros. Con las manos temblorosas repasó los nombres. Ahí. Asiento 2A. Pasajera Nova Langston, tutora de 6 años. Renee Langston. Renee Langston. Elisa se quedó sin aliento. No conocía personalmente a Renee. Nadie en la aviación realmente lo hizo, pero todos conocían el nombre. El fundador de Langston Ética, la arquitecta de Skyville, una mujer que había construido todo un sistema de cumplimiento marco para la industria aérea después de presenciar décadas de discriminación, tolerado silenciosamente bajo la excusa de la política. Renee Langston era poder, no ruidosa, no llamativa, pero sistémica, tranquila, calculadora, inquebrantable. Y su hija estaba sentada a 6 metros de distancia, con las mejillas rojas, en silencio, observando. Elise levantó la vista. Mientras Leslie doblaba la esquina de nuevo, ¿qué pasa con el manifiesto? Elise la miró fijamente. Es la hija de Renee Langston. Leslie parpadeó. ¿Qué? Acabas de golpear al hijo del ejecutivo de ética más poderoso del mundo. Industria. La mujer que diseñó el sistema de supervisión que decide si su aerolínea se queda con sus contratos internacionales. Leslie palideció. Un latido hubo un silencio antes de que ella hablara. «Oh, Dios», susurró. De vuelta al asiento 2A. Nova no sonrió. No frunció el ceño. Simplemente se recostó en el asiento. Sus manos aún estaban cuidadosamente entrelazadas sobre su regazo. Su pulsera volvió a brillar, pero luego se apagó. La voz del capitán regresó, esta vez más seria. Hemos recibido instrucciones de mantener a todos los pasajeros sentado al aterrizar. Las autoridades locales de aviación estarán abordando el avión. Por favor, mantenga la calma. Ese fue el momento en que la primera clase giró. Todos los ojos se dirigieron hacia Leslie. Dio un paso atrás. Elise dio un paso adelante. Una habló. La otra se quedó paralizado, pero Nova, como siempre, se quedó quieta. No había necesidad de explicar, ya no. El sistema ya estaba en marcha. Desde la tableta en Ginebra que Renee Langston había recurrido a la base de datos interna que ahora marcaba a Astro Sky 901, por incumplimiento del protocolo ético para el capitán, cuya pantalla ahora mostraba la palabra Skyville código azul menor daños en vuelo desvío internacional iniciado a los pasajeros que ya no susurraba, sino que miraba con abierto juicio a Leslie Marrero, quien se quedó sola en el pasillo. La comprensión se instaló en sus huesos. Ella bofetada había aterrizado y con ella las consecuencias. El techo de Florida. Las ventanas de la Cumbre Internacional de Ética de Ginebra brillaban con la luz del atardecer. Los delegados y los asistentes, los trajes y los auriculares se filtraban dentro y fuera de las elegantes salas de conferencias, donde se mantenían conversaciones sobre el cumplimiento global. Los estándares fluctuaban entre idiomas y dialectos. En el centro de todo esto se encontraba Renee Langston. Su nombre no fue mencionado en los escenarios. Su rostro no apareció impreso en los programas ni transmitido a los canales de noticias. Nunca buscó reconocimiento, pero todos en esa cumbre sabían quién era ella. Algunos asintieron cuando pasó, otros la miraron de reojo sin saber si temerla o admirarla. Ella no era la más ruidosa. Ella era la que tenía los sistemas decidían si su empresa todavía tenía derecho a volar mañana.
René estaba sentada en una mesa tranquila, justo al borde del salón de plenos, con una carpeta digital abierta en su tableta. Sus dedos se movió con precisión practicada, anotando revisiones a una nueva directiva de transparencia transfronteriza. Su traje negro era sencillo pero impecable. Un broche de perla brillaba suavemente en su cuello. Eran las 11:16 hora local cuando su tableta vibró. Una suave vibración. Ella no se inmutó, no miró a su alrededor. La pantalla giró ligeramente hacia ella, con los ojos escaneando la alerta que acababa de aparecer. Nodo activo de la bandera del guardián. Erika de Langston. Fuente de Nova Langston. Astroclasificación Skyflight 901 nivel 1. Amenaza menor. Protocolo de velo celeste. Acción sugerida. Revisión inmediata. Se quedó sin aliento pero solo por un segundo. Entonces ya estaba en movimiento. René guardó su tableta en el elegante estuche. Se levantó de la silla y asintió. Una vez a su asistente sentado cerca. Espera a las 11:30 y dile a la ética suiza. El consejo espera un retraso en la votación del borrador. Su voz era tranquila, neutral, pero sus ojos se habían desviado, enfocados, fríos, sin complejos. Al salir por las puertas de cristal insonorizadas, marcó una secuencia en su teléfono, 3 números, un número seguro. Canal abierto, una voz respondió sin dudarlo. Código de comando de anulación Langston, por favor. Reacción verificada del Langston 76. Víctor para desviar el vuelo de Skyvale. Alfa restringir todos los privilegios. De nivel de tripulación. Hasta que se revise y notificar a la FAA y al AO sobre ética completa. Activación de vigilancia. Entendido. ¿Le gustaría que le conectaran a la señal de monitoreo pasivo negativo de la cabina? ¿Solo? No quiero que nadie se entere. Colgó. Afuera nevaba ligeramente, había comenzado a caer. Suaves escamas salpicaban los senderos de pizarra alrededor del complejo federal suizo. René se dirigió hacia la acera donde la esperaba su vehículo privado, con las ventanas ya abiertas, empañado por la calefacción interior. Mientras se deslizaba en el asiento trasero, el conductor la miró por el espejo retrovisor. Aeropuerto Internacional de Ginebra. No por redirigir. Quemar la línea segura. Quiero satélites en 20 pies. El conductor asintió. Arrancó el motor y el coche se puso en marcha, a 38.000 millas de distancia aft. Su hija se sentó en silencio. Una parte de René siempre había temido esto. Momento. No la alerta en sí, no la emergencia, sino el saber. El saber, que incluso después de todo lo que había construido, todo lo que había protegido, todavía no era suficiente para mantener a Nova a salvo. Recordó el día en que diseñó los protocolos Skyville Nova. Acababa de cumplir 3 años. René había abordado un vuelo a Nueva York para un panel apariencia. A pesar de haber reservado 2 asientos de primera clase y haber llegado temprano, le preguntaron 3 veces distintas si estaba en la sección correcta. Un asistente le había sugerido que volviera a comprobarlo, que tal vez el autobús era más cómodo. Para una madre joven, no había dicho nada entonces. Sonrió y se sentó. Pero más tarde esa noche, se quedó despierta en su hotel dibujando el mismo primer borrador de Skyville, una capa de ética digital que podría estar detrás de cada sistema de operaciones de la aerolínea, invisible, imparcial, provocado no por la indignación, sino por datos silenciosos, rastreables, irrefutables. Le había llevado 5 años conseguir siquiera uno. Aerolínea para probarlo. Ahora casi el 70% de las principales aerolíneas del mundo lo utilizan. Sin lugar a dudas porque Skyville no se trataba de justicia, se trataba de responsabilidad. Y ninguna aerolínea quería correr el riesgo de lo que sucedía cuando ignoraba una bandera de guardián. Cuando el coche giró hacia la autopista Bern, René sacó su tableta. La señal de Astros Sky 901 había cargado. Ángulos de cámara desde primera clase. Actualizaciones del manifiesto en vivo. Miembro de la tripulación. Historiales. Registros de incidentes de pasajeros. Accedió a la señal con marca de tiempo. Justo cuando el asiento de Nova se iluminó en verde en el mapa superpuesto. Su hija seguía en el asiento 2A, mejillas sonrojadas, postura erguida. No había sonido en la transmisión en vivo, pero no hacía falta. René ya había visto suficiente. Retrocedió 6 minutos.
Fue entonces cuando sucedió. La bofetada, aunque silenciosa, la golpeó como un crujido. A través de las costillas, observó cómo la cabeza de Nova se movía bruscamente hacia un lado. Observó cómo sus pequeñas manos permanecían firme en su regazo. Observó cómo la mujer uniformada retrocedía, sorprendida de su propia crueldad. Lo peor no fue el golpe, fue que nadie se apresuró a detenerlo. Eso, como el mundo lo observaba de nuevo. Sus dedos flotaban sobre la interfaz. Podría hacer más. Podría congelar todas las licencias internacionales de Astro Sky. Poseía. Toda su flota quedó en tierra por la mañana, pero ella se detuvo. No todavía. No se trataba de ira, se trataba de pruebas. La verdad tenía que llevar su propio peso, porque cuando el mundo viera lo que le había pasado a Nova, necesitaría sin instrucciones. René pulsó una última orden: enviar enlace avanzado con Múnich. Preparar un grupo de trabajo jurídico sobre el terreno. Alertar a los internos, junta de ética. Suprimir la consulta de prensa hasta su publicación controlada. Cerró la tableta y miró fijamente la nieve. Todo parecía tranquilo, limpio y sin complicaciones. Pero su hija había sido atacada frente a 30 testigos, e incluso la paz tenía sus límites. De vuelta en la cabaña de Astra Sky, el tiempo de las 9:01 se sintió estirado y lento. Los auxiliares de vuelo se movieron con experiencia, precisión, pero sus ojos los delataban. Los susurros bailaban entre las filas, los teléfonos inclinados en ángulos sutiles. Los pasajeros habían entrado en el delicado espacio entre la confusión y la indignación, sin saber que lo que habían presenciado era real o algún extraño malentendido. C2A permaneció en silencio. Nova no había cambiado de postura. Sus zapatos aún apenas tocaba el suelo. Sus manos descansaban suavemente sobre su regazo, con los dedos entrelazados, como si estuviera esperando que llegara algo inevitable. Elise TR estaba junto a la cocina con el corazón golpeando. Nunca había sido tan consciente de su uniforme, de cómo ahora se sentía como un disfraz. Su placa de identificación de repente pesaba más que nunca. El manifiesto lo confirmó Nova Langston, hija de René Langston. La misma René Langston que construyó la columna vertebral ética de la aviación moderna. La misma mujer que pudo detener una crisis global. Operaciones del transportista. Con una sola violación de cláusula, Elise sintió la fría presión de la comprensión se apoderó de ella. Se movió rápido pero en silencio, regresando hacia la cabaña delantera. Cada paso se sentía más fuerte de lo debido. Leslie Marorrow estaba de pie cerca del carrito de servicio. Tenía los brazos cruzados con fuerza. Sus labios estaban apretados en una sola línea, pero sus ojos se movían rápidamente. Izquierda, derecha, hacia los pasajeros, hacia Elise, de vuelta hacia Nova. Le dijiste a capitán. Cierto, dijo Leslie bruscamente en voz baja. No tenía por qué hacerlo, Elise respondió. Skyville se activó. El brazalete de Nova envió la bandera. El sistema ya está vigilando. Eso no es posible, susurró Leslie. Tiene que ser verificado primero. El manifiesto está verificado. Elise interrumpió. Ella está en el manifiesto. El asiento es suyo. Ella pertenece aquí. Leslie abrió la boca, pero ellas palabras nunca salieron. El tono del intercomunicador volvió a sonar. Esta vez la voz del capitán había cambiado. Ya no era tranquila ni ensayada. Llevaba un borde definido. Tripulación de vuelo, por favor, preséntese en la cabina inmediatamente. Repito. Tripulación de cabina superior. Preséntese en la cabina de inmediato. Se hizo un silencio. Entonces Leslie se movió. Elise la siguió. Dentro de la cabina la capitana Rosario ya revisaba un aluvión de datos entrantes en su tableta. El copiloto Duca se quedó a un lado, con los brazos cruzados, ojos escaneando las pantallas. Leslie entró primero. Capitán, ¿es algo mal? Rosario no levantó la vista. ¿Quién está sentado en el doble sentido? Leslie dudó. Un niño, dijo. Rosario finalmente levantó la vista. No cualquier niño. Señaló a Skyville Guardian. Leslie miró a Elise, quien no dijo nada. Rosario giró la tableta. Una pancarta roja se extendía por la pantalla. Skyville. Código azul. Pasajera. Identidad de Nova Langston Guardian. René Langston. Nivel 1. Incidente en vuelo. Infracción registrada. Se requiere acción por daño físico a menor. Desviar para revisión en tierra. La boca de Leslie se entreabrió ligeramente. Esto debe haber algún error.
Ella no estaba cumpliendo. Yo estaba tratando de mantener el orden. Le asignaron el asiento, dijo Elise con calma. Nunca lo comprobaste. Seguiste adelante, su posición. Entonces la golpeaste. No fue mi intención. Rosario levantó una mano. No importa lo que quisieras decir, importa lo que se grabó. El copiloto sacó una grabación adicional, archivo. Acaban de bloquearnos las anulaciones manuales de los privilegios de la tripulación. Skyville tiene plena autoridad sobre este vuelo hasta que aterricemos. Este avión ya no está a discreción de la aerolínea. Estamos oficialmente en territorio protocolario. Leslie se tambaleó ligeramente. Elise se quedó arraigado. El capitán habló de nuevo, más bajo esta vez. Tienes que sentarte. A partir de ahora estás bajo observación. Una vez que aterricemos, ya no está en nuestras manos. Leslie no discutió. Salió de la cabina sin decir nada más. Elise, capitán, dijo en voz baja. ¿Debería avisarle al pasajero? Rosario negó con la cabeza. Ella ya lo sabe, esa niña. No ha dicho ni una palabra, pero sabe exactamente qué está pasando. Déjala en paz. Deja que el sistema haga lo que fue diseñado para hacer. Elisa asintió y salió. En la cabaña el ambiente había cambiado. Los pasajeros ya no susurraban. Observaban abiertamente. Un hombre en la cuarta fila ya estaba escribiendo en un teléfono, redactando una publicación. Una mujer en la vestimenta de negocios se quedó congelada en medio del correo electrónico, con la pantalla olvidada. Nova permaneció inmóvil, pero ahora algo había cambiado en su rostro. No era ira ni miedo o certeza. Elise se arrodilló a su lado en silencio. «Nova», dijo en voz baja. La chica se volvió. «Solo quería decir que lo siento», continuó Elise. «Por lo que pasó no detenerlo antes». Los ojos de Nova eran grandes y tranquilos estanques de calma. «Está bien», dijo simplemente. Luego miró su pulsera, observando su suave pulso azul. «Mamá viene», añadió. Elise no dudé de ella ni por un segundo. 35.000 pies más abajo. Los reguladores de aviación ya habían recibido la alerta. Se estaban enviando investigadores independientes. El equipo de campo de Skyvale se dirigía a Múnich. En Ginebra, René Langston, ultimando su estrategia de despliegue, y en Astros Sky 901, un niño desplazó el peso de toda una industria sin alzar la voz. Pasajeros empezó a murmurar más abiertamente. Una mujer sentada se inclinó hacia un hombre al otro lado del pasillo. «Creo que es la hija de Langston», «No», respondió. «Eso no puede ser». «Lo es». Alguien más lo confirmó. Reconocí el pulsera. Mi empresa usa Skyville para el cumplimiento interno. Por eso estamos desviando. Alguien la golpeó, lo vi. ¿Es azafata? Sí. Los murmullos se convirtieron en focos de conversación. Palabras como demanda y despido por incumplimiento del protocolo comenzaron a circular. Algunos susurraron indignados, otros con miedo. Leslie regresó a su asiento plegable y se quedó rígida. Su rostro estaba pálido. Sus ojos miraban al frente con la mirada vacía. Pero por dentro ella se estaba desmoronando. No había querido que esto sucediera. Ella solo había hecho lo que siempre había hecho. Asumir, controlar, afirmar. Pero esta vez, había elegido al pasajero equivocado. Esta vez, el sistema la había observado y el sistema tenía dientes. Desde su asiento, Nova se giró ligeramente y miró hacia afuera. Ventana. Las nubes eran suaves hoy, hinchadas, se movían lentamente, se desplazaban como pensamientos aún no expresados. No tenía miedo, ya no. Había hecho lo que su madre le enseñó. Ella no gritaba, ella no discutía, ella no explicar. Simplemente dijo la verdad y dejó que el sistema hablara por ella. Las ruedas golpeó el asfalto con un golpe sordo que pareció más fuerte de lo debido. No fue el deslizamiento suave habitual hacia una final descenso. Fue más bien una declaración, un punto final. Los pasajeros se sobresaltaron ligeramente. Algunos miraban por las ventanas para confirmar lo que ya sabían. Esto no era París. Esto no era su horario destino, era Múnich. Las luces de la cabina parpadeaban suavemente. Un timbre robótico resonó en lo alto, seguido por la voz del capitán. «Damas y caballeros, hemos aterrizado sin problemas en el Aeropuerto Internacional de Múnich. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Están detenidos en este momento para una inspección administrativa. Auxiliares de vuelo, preparen la cabina para llegada, pero no inicie el desembarque». Las palabras no fueron dramáticas.
No fueron incluso eran emocionales, pero algo en ellos envió un escalofrío a través del avión. Nova seguía sentada en el asiento, inmóvil, sin inmutarse. Su pulsera había dejado de parpadeando. Su trabajo estaba hecho. Elise estaba de pie junto a la cocina delantera. Con las manos apoyadas en el borde metálico del carrito de bebidas, sus ojos permanecieron fijos en la puerta de la cabina, observando, esperando y Leslie no había dicho ni una palabra en casi 20 minutos. Había intentado controlar su respiración. Trató de trazar una defensa en su mente. Palabras que podría usar, formas de justificar lo que había sucedido. Pero ninguno de ellos parecía lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a lo que ella sabía que se avecinaba porque todos a bordo lo entendieron. Este vuelo ya no pertenecía a Astros Sky. Pertenecía al sistema y ella lo había cruzado. Fuera del avión, 3 vehículos negros indistintivos entraron en la pista y se detuvieron junto a la pasarela de embarque. El viento traía susurros de nieve por el aire, suaves ráfagas que se derretían contra el acero y el cristal. En el vehículo central se acercó una mujer con un abrigo largo y oscuro. No llevaba bufanda ni sombrero. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y una sola banda blanca corría a lo largo del borde de sus mangas. Era René Langston. Caminaba con determinación pero sin prisa. Sus botas resonaban contra el hormigón, como segundos en una cuenta regresiva. Detrás de ella, 2 oficiales de enlace ético la seguían, silencioso y vestido de negro. Al llegar a la rampa de embarque, la tripulación de la terminal se hizo a un lado. Dentro de la cabina Elise sintió algo en el pecho, apretar. Miró hacia Nova. La niña giró ligeramente la cabeza, sus ojos brillando con una chispa muy leve. Era la primera señal de calor que mostraba desde el despegue. Cuando la puerta principal se abrió con un silbido, el aire cambió de nuevo, el fresco aire invernal de Múnich. Me encontré con aire viciado y reciclado de la cabina. Y luego pasos. René Langston entró a bordo. Nadie la saludó. Nadie se atrevió. No recorrió la cabina con la mirada. No exigió atención. Caminó directamente a la segunda fila. Nova levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. René dijo nada al principio. Se arrodilló lentamente, apartando con suavidad una trenza suelta de su cabello. El rostro de Nova, sus dedos deteniéndose sobre la marca roja que se desvanecía en su mejilla. Su voz era un susurro, pero todos en primera clase la sintieron. ¿Estás herido? Nova negó con la cabeza. ¿Usaste tu pulsera? Nova asintió. René sonrió suavemente. Hiciste lo correcto. Entonces se levantó y se giró. Todos la vieron. Ahora, cada pasajero, cada miembro de la tripulación, cada testigo. Su presencia no exigía silencio. Lo creaba. Miró hacia el frente del avión. Elise dio un paso adelante y asintió una vez, luego señaló. Era Ella. La cabaña se movió. Leslie se puso rígida. Su rostro se sonrojó, luego blanco, luego algo intermedio. Abrió la boca, pero la mirada de René la atravesó por completo. «¿Eres Leslie Marrero?» «Sí», dijo, dejando escapar un suspiro, la palabra. «Pero creo que esto se está sacando de contexto. No sabía quién era. Estaba sola. No respondía. No sabía quién era». La malvada René levantó una mano. No agresivamente, solo para callar el ruido. «Le pegaste a un niño», dijo. «No lo hice. O sea, sí. Pero solo porque le pegaste a mi hijo». Leslie parpadeó con la voz atorada en la garganta. «¿Estaba tratando de ordenar?», repitió René en voz baja. «¿A eso le llamas daño? Ahora, silencio». René metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña carpeta negra. Dentro había un documento con su sello, el emblema de Skyville y una tripulación completa. Registro de conducta. Se lo entregó al oficial de enlace ético más cercano, con efecto inmediato. «Señorita Amaro es suspendido bajo revisión ética completa. FAA, AO y Transport Canada copiados. Notificar. Astros Sky Legal informa que estoy iniciando la cláusula 7.3 de nuestro acuerdo de ética operativa». Elise apenas podía respirar. Toda la cabaña pareció congelarse en ese momento. Los ojos de Leslie se llenaron de lágrimas. «Eres acabando con mi carrera», dijo en voz baja. René no respondió. Se giró. De vuelta a Nova extendiendo una mano. «Ven, amor.
Nova se desabrochó el cinturón de seguridad y se deslizó fuera de la silla. No miró hacia atrás a su asiento. No miró a Leslie. Simplemente caminó hacia adelante, su mano firmemente sostenida por la de su madre. Al llegar a la puerta del avión, los pasajeros comenzaron a moverse. Primero uno, luego otro. Un hombre se puso de pie y dijo, «Yo vi lo que pasó. Estoy dispuesta a hacer una declaración». Una mujer al otro lado del pasillo asintió. «Yo también», otra voz. «Igualmente». René se detuvo brevemente en el puerta y regresó a la cabaña. «Gracias», dijo en voz baja, «por recordando cómo hablar cuando importa». Luego ella y Nova salieron del avión. Afuera, el frío no les molestaba. Nova miró al cielo. Estaba pálido y abierto. Las nubes se estiraban como promesas susurradas. Sintió a su madre apretarle la mano. No hacían falta palabras. La puerta del coche se abrió y se cerró. Dentro, en el vehículo negro, René abrazó a Nova. No preguntó más. Preguntas. Ella ya tenía todo lo que necesitaba. Los datos, las imágenes, el silencio, los testigos y, sobre todo, la verdad. Porque en un mundo que a menudo necesitaba gritar, había susurrado Nova, y había sido suficiente. La noticia llegó a los medios. Aterrizó más rápido que el avión antes de que el vehículo de Nova y René Langston llegara a la terminal. Las primeras filtraciones habían salido a la superficie. Una foto granulada y tomada desde un teléfono cerca de la tercera fila mostró el pequeño cuerpo de Nova sentada erguida, con la mejilla marcada de rojo. Otra mostraba a René parada en el pasillo de la cabina, con el rostro ilegible mientras se dirigía a la tripulación, y luego el nombre, Langston. Viajó como estática por las redes sociales, iluminando grupos chats, foros de empleados y canales de prensa de Slack en 3 continentes. Niño atropellado en un vuelo internacional. El hijo de René Langston. Skyville activado. Protocolo activado. Astra Sky y violación. El primer correo electrónico llegó a la sede de Astro Sky en Nueva York, tan solo 16 minutos después de aterrizar en Múnich. Asunto línea urgente. Incumplimiento del protocolo Langston. Remitente Sky. Nodo de supervisión. Ética CSFA División. Revisión de cumplimiento de AO. Anexos del consorcio legal Langston. Incidente registro. Marca de tiempo del video. Manifiesto de pasajeros. Transcripción completa del vuelo en el interior, la sala de juntas en el piso 42. El director ejecutivo de Astra Sky, Paul Dermit, estaba sentado, inmóvil mientras el video se reproducía en bucle. Lo vio suceder una y otra vez. El brazo de la azafata alzándose, la cabeza del niño girando. La quietud posterior. Miró alrededor de la mesa. Nadie habló. El jefe legal estaba pálido. La directora de Relaciones Públicas tenía su teléfono debajo de la mesa, probablemente ya redactando la primera disculpa que nunca sería suficiente. El oficial de Recursos Humanos miró fijamente una copia del manual de cláusulas Skyville, hojeándolo páginas sin verlas. Dermit finalmente habló. Estaban muertos. Las palabras eran plano, nada dramático, simplemente preciso. La aerolínea había estado patinando a lo largo al borde de las tolerancias éticas durante meses. Revisiones de ir retrasadas, respuesta lenta, a quejas de parcialidad y 3 memorandos internos sobre el entrenamiento de la tripulación, marcados e ignorados. Pero esto no fue solo un tirón de orejas, fue una bofetada literal recibida. La cámara fue entregada a un niño, y no a cualquier niño. Se dirigió a las operaciones. Director. Cancelar todos los vuelos internacionales programados para operar bajo la integración de Skyville ahora. El director dudó. Eso es más del 60% de nuestras rutas. Hazlo. En todo el mundo, en terminales y salas VIP, comenzaron los vuelos de Astro Sky, desapareciendo de los foros. Primero retrasos, luego pendientes, luego directamente cancelaciones. Los pasajeros se quejaron. Las tripulaciones miraron sus tabletas con incredulidad. Pero la orden fue clara. René Langston no había hecho ninguna declaración pública, no había publicado en redes sociales, no había dado una conferencia de prensa, no la necesitaba. Su silencio decía más de lo que un equipo de prensa jamás podría decir. Mientras tanto, en Múnich, Nova estaba sentada tranquilamente en una habitación de la esquina de la terminal privada. Sostenía una taza de chocolate caliente en ambas manos, aunque no había tomado un sorbo todavía.
Sus piernas se balanceaban suavemente bajo la silla, sus pies demasiado cortos para tocar el suelo. Frente a ella estaba sentada una de las niñas de enlace de Skype, una mujer de ojos cálidos llamada Dani. No hablaban, solo estaban sentados. Así era como René. Siempre lo diseñé, sin luces intermitentes, sin interrogatorios, sin presión, solo espacio, espacio para respirar, espacio para sanar. En la habitación contigua, René estaba de pie frente a un conjunto de monitores. Una pantalla mostraba actualizaciones globales de vuelos en tiempo real. Otra mostró el panel de relaciones públicas de Sky de los Astros, que ahora estaba inundado de hashtags, publicaciones y demandas airadas de rendición de cuentas. Junto a ella, Keisha Bell, directora de auditoría interna de Langston Ethics. Me quedé con los brazos cruzados. Acabo de hablar con Transport Canada. Están revocando 2 certificaciones de ruta pendientes de resultado. Bien, respondió René. Dermot llamó 3 veces. Estoy seguro de que lo hizo. Dice que despedirán al encargado inmediatamente. René finalmente se dio la vuelta. Despedir a una persona no soluciona el problema que la creó. Keisha asintió. También contacté a Jasmine Crowley. Está dispuesta a testificar si esto se lleva a una audiencia pública. Tiene registros de incidentes de su tiempo en Astros Sky 2 años. Vale la pena. Tráela. Que nos vea en Ginebra. Llamaron a la puerta. Un asistente entró con una tableta protegida. Señora, es el Consejo de Ética del Transporte de la ONU. Están pidiendo una declaración. René consideró. Diles que daré una en 48 horas después de escuchar lo que mi hija tiene que decir. El auxiliar asintió y dio un paso a retroceder. René miró el monitor una vez más y luego exhaló lentamente. Ella entró en la habitación contigua donde estaba sentada Nova, todavía sosteniendo tranquilamente su chocolate. René se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? La pequeña Nova asintió lentamente. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar de ello? Nova pensó por un segundo, luego habló. Estaba enojada. Antes de siquiera sentarme, René miró a su hija a los ojos. ¿Tú recuerdas lo que te dije sobre gente así? Nova asintió de nuevo. Dijiste que a veces la gente lleva truenos dentro de ellos y cuando no saben cómo dejarlo, buscan a alguien más pequeño para tirársela. René sonrió con tristeza. Así es. Nova la miró. Coco. No hice nada malo, ¿verdad? Nada. Se quedaron sentados en silencio un rato. Momento. Entonces Nova se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de René. René no se movió, simplemente abrazó a su hija y la sostuvo, sin parar. Protegerla, sino anclarla porque Nova ya era más fuerte que la mayoría de la gente aprendió a hacer. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Múnich. Los medios de comunicación aún no habían llegado a la terminal, pero no tardaría mucho. En Nueva York, Paul Dermot se asomaba a la ventana de su oficina y observaba cómo el cielo se oscurecía. Había construido un imperio con velocidad y refinamiento, prestigio mundial, personal eficiente, uniformes limpios, una marca perfecta. Pero olvidaste lo único que René nunca tuvo. La gente recuerda cómo los haces sentir. Y cuando una empresa ataca a un niño, nadie lo olvida. Ni ahora, ni nunca. El primer segmento televisado se emitió menos de 12 horas después del aterrizaje de Astro Sky 901. En Múnich. Comenzó con una imagen fija de Nova Langston. No es la del vuelo en el que René había bloqueado la publicación de las imágenes de la cabina, sino una foto más antigua de un evento benéfico. Nova sonreía, parada junto a su madre, sosteniendo un libro con ambas manos. El título debajo decía, La chispa silenciosa. ¿Qué sucede cuando el cielo finalmente escucha? Al mediodía, la historia estaba en todas partes. Los principales medios de comunicación, cobertura de última hora. Los paneles sobre ética de la aviación se llenaron de preguntas. Los analistas legales diseccionaron los protocolos de Skyville como académicos analizando las escrituras. Cada presentador usó el mismo nombre como si llevara Gravity, Langston y algún lugar entre hashtags, piezas y videoensayos indignados. La historia cruzó la línea. Ya no era sobre un niño. Se había convertido en un referéndum sobre el silencio. En Langston, en la sede de ética en Ginebra, René se paró frente a una pantalla iluminada con nombres, empleados, contratistas, observadores.
El denunciante interno de su empresa El Portal había visto un aumento del 400% en las solicitudes durante la noche. Algunas fueron anónimos. Otros firmaron con determinación temblorosa. Hablaron de discriminación racial, agresión verbal, microagresiones incorporadas en los procedimientos estándar y la complicidad silenciosa que los había hecho sentir descartables. Y entre ellos el nombre se destacó. Jasmine Crowley, ex azafata, fue despedida sin previo aviso. 3 años antes, tras negarse a degradar a un pasajero basándose en credenciales de identificación ambiguas. Jasmine había enviado un archivo de video. René lo abrió. La pantalla cobró vida. Jasmine estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas y la voz, fijo. Si estás viendo esto, significa que el sistema finalmente parpadeó. Esperaba que así fuera. Lo he guardado todo. Mis registros, audio, mensajes, incluso el manual de la tripulación, que se actualizó silenciosamente después de que me fui. Yo iba a seguir adelante, pero entonces la vi, a esa niñita. Vi su rostro en las noticias. Y recordé lo que sentí cuando me dijeron que no pertenecía. Entonces aquí estoy, no callada esta vez. René se reclinó en su silla. Había muchos denunciantes, pero este no solo decía la verdad. Llevaba fuego. En la habitación de al lado, Nova estaba acurrucada en una silla, con una manta sobre sus rodillas. Elistran había pasado por allí antes trayendo pasteles calientes y una disculpa silenciosa. Nova simplemente sonrió y dijo gracias. No había preguntado por el vuelo. No había preguntado por Leslie. Había preguntado una cosa. ¿Los demás niños también reciben pulseras? René había respondido con sinceridad. Aún no, pero estamos trabajando en ello. Nova asintió. Bien. Se siente mejor cuando algo sabe que no estás bien, incluso si nadie más lo hace. Esa frase se quedó grabada en la mente de René al entrar en la sala de transmisión privada esa tarde. Era hora de hablar, no para defenderse, sino para aclarar la línea entre miedo y responsabilidad. Las cámaras se pusieron en marcha, sin estudios, sin iluminación especial. Solo Renée Langston sentada en una habitación gris sencilla con el dibujo de su hija en la pared detrás. Ella miró directamente a la lente. Ayer, mi hija Nova fue agredida a bordo del Astro Sky 901 mientras ocupaba su asiento asignado. No se resistió. No amenazó. No levantó la voz. Simplemente existía en un lugar donde alguien más decidió que no pertenecía. Hizo una pausa, no por efecto, sino porque sintió el peso y fue golpeada. Otra pausa. No gritó. Ella no se defendió. Ella activó el brazalete que le di. El que construimos para situaciones como esta. Alertó a nuestro sistema. Todo activó Skybeal y funcionó. Su mirada se suavizó. Pero el hecho de que tuviéramos construirlo, ese es el fracaso. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Esto no es... Se trata de mi hija. Se trata de la niña que no tiene pulsera. La mujer que no puede grabar sin represalias. La empleada que no puede denunciar sesgos, sin ser considerado emocional. Esto también es para ellos. La transmisión terminó. Duró menos de 3 minutos, pero llegó más lejos que la carrera de la mayoría de las personas. En 1 hora, 3 directores ejecutivos de importantes compañías aéreas convocaron reuniones de emergencia de la junta directiva. Al anochecer, más de 30,000 personas firmaron una petición exigiendo la obligatoriedad del velo ético, adopción, en todos los vuelos internacionales. Y en algún lugar de Nueva York, Paul Dermott finalmente entendió a qué se enfrentaba. Esto no era un escándalo, era un cambio. Dentro de la oficina de control de crisis de Aster, el ambiente estaba tenso. El equipo de relaciones públicas había redactado 6 versiones diferentes de disculpa. Ninguna había sido liberado. Los asesores legales advirtieron que cualquier lenguaje que sugiriera culpabilidad podría abrir la puerta a la ruina financiera. Pero nada de eso importaba ya porque el público había visto las imágenes. Lo había filtrado un pasajero del 3B. La bofetada, el silencio, las miradas que miró hacia otro lado, se había reproducido en bucle durante horas. Dermott se quedó mirando la pausa. Marco. Nova parpadea lentamente después del impacto, sin llorar, sin hablar, simplemente esperando. Se giró hacia su equipo. Llama a Renée Langston. Una larga pausa. Entonces,
La jefa de asuntos externos dijo lo que todos pensaban. No va a negociar. Está construyendo algo. Qué legado y lo era. René ya había empezado redactando nuevas enmiendas para la adopción de la política global de Skyville. Había asignado a Keisha la dirección de los paneles de revisión de testigos. Jasmine Crowley había sido trasladada a Ginebra bajo protección legal, y Nova había solicitado visitar Skyville, piso de desarrollo. Quería ver dónde se fabricaba la pulsera. René la habían llevado. Mientras pasaban junto a las estaciones de trabajo y los diagramas, Nova se detuvo en una vitrina. Dentro había primeras versiones del dispositivo, toscas, voluminosas, cubiertas de cables y sensores. Nova se quedó mirando y luego se giró hacia su madre. Quiero que otros niños tengan uno que se parezca, como una joya, no como una máquina. René sonrió. Entonces diseñemos uno juntos. Fuera del edificio, las cámaras de noticias esperaban no un escándalo, sino un cambio. Porque cuando un niño de 6 años susurra en un sistema y éste escucha, el mundo se da cuenta de lo fuerte que debería hablar. Lo han sido desde siempre. La sala de audiencias en Ginebra no se parecía en nada a un tribunal. No había machetes, ni jurados ni dramáticos bancos de madera. Solo un largo, mesa, una pared de micrófonos y un fondo de color gris pálido grabado con el emblema de la Comisión de Ética de la Aviación Internacional. Pero a pesar de su simplicidad, tenía una gravedad que hacía el aire estaba pesado. La placa en el centro decía Langston Q Astros Sky Ethics Compliance Reseña. Sección 9. René Langston se sentó a la izquierda. Vestía de oscuro punta azul marino sin joyas, sin maquillaje más allá del estrictamente necesario. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, la mirada firme. Junto a ella, Keisha Bell organizaba un pila de archivos digitales, ordenándolos silenciosamente por relevancia del testigo y marca de tiempo integridad. Frente a ellos había una silla vacía, la asignada a Leslie Marrero. En la galería pública detrás de ellos, los espectadores se filtraban, periodistas, estudiantes de derecho, defensores de los derechos civiles y representantes de al menos 9 carteles de aerolíneas diferentes. Sus murmullos se calmaron cuando sonó una campana. Una vez claro y nítido. La comisión había entrado. 3 oficiales de ética tomaron sus lugares al final de la mesa. No sonrieron. No lo necesitaban. Abrieron la audiencia sin fanfarria. Esta sesión ya está en curso. Nos hemos reunido para examinar el vuelo incidente registrado por Skyville bajo código azul. Nivel 1. Involucrando al pasajero Nova Langston y el miembro de la tripulación Leslie Marrero. Se pedirá a las partes presentes que testifiquen. Se analizará toda la evidencia digital. Revisado. Esto no es un proceso penal, pero puede resultar en una condena permanente. Desclasificación ética y sanciones para toda la industria. René no parpadeó. Sabía lo que eso... Si se les encuentra responsables, Astros Sky no solo perdería la confianza del público, sino que también perdería el derecho a volar, bajo Skyville, y en la industria actual, eso equivalía a quedarse en tierra para siempre. La primera testigo fue Jasmine Crowley. Dio un paso al frente serena, pero claramente cargando con el peso de sus recuerdos. Trabajé para Astros Sky durante 3 años. Registré 27 incidentes que involucraron trato racial a pasajeros, la mayoría de ellos que fueron despedidos internamente. Me despidieron sin causa después de negarme a degradar a un médico negro que viajaba en clase ejecutiva a pesar de presentar una identificación válida y un boleto. Metió la mano en su bolso y sacó un correo electrónico impreso. Este fue el mensaje que recibí al día siguiente, sin disculpas, sin explicación. El panel asintió, tomando nota de su declaración, y luego hizo una sola pregunta. Pregunta: ¿por qué estás aquí hoy? Jasmine miró a Nova, sentada tranquilamente detrás de su madre. Porque vi lo que el silencio me hizo, y no podía dejarlo. Hazle lo mismo a ella. El siguiente testigo fue un pasajero del 3B, un ejecutivo tecnológico llamado Ryan Patel. Confirmó la asignación de asientos. Confirmó que Nova embarcó solo, pero llevaba la documentación correcta. Confirmó el momento en que Leslie se acercó y arremetió sin provocación. Le pidió a la niña que mostrara su identificación. La niña intentó abrir su bolso, pero estaba encima de ella. El asistente no la ayudó, solo
Se agitó más. Recuerdo sus palabras exactas. Ustedes siempre actúa como si fueras dueño de todo. El gas se elevó desde la galería. René miró abajo brevemente, con la mandíbula apretada. Añadió Ryan. Y entonces la golpeó. Silencio. Él a continuación se puso en marcha la grabación, un clip corto de solo 8 segundos de duración, pero que contaba la historia completa. Una voz alzada, un tono defensivo, un fuerte contacto piel con piel. Sonido. Y el pequeño cuerpo de Nova se sacudió en su asiento. El comisionado hizo una pausa. Reproducción. Traigan a Leslie Marrero. Las puertas se abrieron en la parte trasera de la habitación. Leslie entró lentamente. El uniforme pulcro había desaparecido. Habían desaparecido las moño apretado y placa. Llevaba una chaqueta oscura. El pelo recogido suelto. Su mirada se movía rápidamente entre los rostros. Sus pasos vacilaron antes de sentarse frente a René. Un micrófono. Se ajustó hacia ella. «Puede comenzar», dijo el oficial a cargo. Leslie se aclaró su garganta. «Quiero empezar diciendo que no sabía quién era ella. No sabía que era la hija de Langston. Si lo hubiera sabido». El comisionado planteó una mano. «No se trata de estatus. Se trata de conducta. Por favor, concéntrate en declaración sobre los hechos». Leslie tragó saliva con dificultad. Estaba cansado. Había trabajado 3 piernas esa semana. La cabina era caótica. Un menor solo en primera clase es inusual. Yo supuse que era un error. La interrogué. No respondió. Y reaccioné. Ella se miró las manos. No planeé golpearla. Pasó muy rápido. La interrogaste. ¿Interrogaste a otros menores no acompañados en primera clase en otros vuelos? No. ¿Por qué no? Que no lo sé. René se inclinó ligeramente hacia adelante. No la golpeaste porque estabas cansado. La golpeaste por lo que viste cuando la miraste. Leslie palideció. La voz de René permaneció tranquila. Baja. Viste a alguien que no encajaba en tu idea de pertenencia. Y en lugar de examinar tu suposición, castigaste-la por eso. La voz de Leslie se quebró. Cometí un error. La convertiste en tu objetivo. La comisión se sentó a esperar. La evidencia estaba completa. Revisaron las declaraciones. Durante la siguiente hora en privado. Al regresar, el veredicto se pronunció con sencillez. Leslie Marrero queda desclasificada de la conducta ética de aviación. Se le prohíbe permanentemente prestar servicio bajo cualquier norma regulada por Skyville. Leslie no dijo nada. No lloró. Ella simplemente se quedó de pie y salió. La comisión se dirigió a Astros Sky. Nosotros emitirá sanciones definitivas en un plazo de 48 horas. El incumplimiento resultará en suspensión total del protocolo. René asintió una vez y luego miró a Nova. Su hija le devolvió la mirada sin pestañear. No necesitaban hablar. Habían ganado. No la audición, sino la narración. Nova no había sido ruidosa. No había luchado. Había permitido que el sistema presenciara su verdad. Y ahora el mundo la había escuchado. También. El vestíbulo del Centro de Política Global de Ética Langston estaba inusualmente silencioso. No reporteros gritando desde las barricadas para impedir que los paparazzi hagan clic. No hay protesta. Discursos casuales o corporativos. Solo un zumbido bajo de concentración, de mentes tranquilas en el trabajo. La tormenta afuera no había pasado, pero adentro algo más estaba creciendo. Habían pasado 4 días desde la audiencia de Ginebra. Leslie Marrero había desaparecido de la prensa. Astro Sky se había ido completamente en silencio. Sus cuentas de redes sociales, una vez pulidas y seleccionadas, se convierten en cementerios de comentarios públicos, enojados, afligidos, exigentes. Pero por dentro la torre de cristal de Langston, la obra apenas había comenzado. Nova se sentó en una mesa larga en el laboratorio de innovación, rodeado de placas de circuitos, bocetos y un ordenador medio ensamblado. Pulsera. Una pulsera que ella estaba ayudando a rediseñar. Frente a ella estaba sentado Giroteada, uno de los ingenieros principales detrás del prototipo original de Skyvale. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos, un lápiz suave metido detrás de una oreja. Dijo Nova en voz baja señalando un boceto. Debería tener una banda de perlas como la que usa la abuela. Giro asintió. Haciendo notas. Perlas. Buena idea.
Parece joyería, no tecnología. Nova sonrió y bebió su jugo de naranja. Jiro se acercó. ¿Y todavía quieres el sensor bajo el cierre? Nova asintió de nuevo. Así nadie te ve. Presiónalo. Es secreto. Como contárselo al cielo en voz baja. Jiro hizo una pausa y luego dijo algo que se lo ha estado guardando desde que la conoció. Ya sabes, he trabajado en diseño en laboratorios durante 20 años, pero esta es la primera vez que construyo algo además de persona que se supone que debe proteger. Nova no respondió con palabras. Ella extendió la mano y colocó su pequeña mano suavemente sobre la de él. Eso fue suficiente. En la habitación de al lado, René revisó el proyecto de ley. No era solo una cuestión corporativa documento. Era una enmienda propuesta a la política de aviación internacional, coescrita por 6 países, respaldado por más de 80 grupos de defensa de la ética, y nombrado en honor al caso que lo hizo posible. La iniciativa Nova en su núcleo era una idea radical pero desgarradoramente simple. Toda persona merece que se le crea. La primera vez que dicen eso me duele. La iniciativa describió un nuevo entrenamiento mínimo para toda la tripulación de cabina global, presencia obligatoria del enlace infantil de Skylink. Rutas internacionales, un comité de revisión ética independiente para aerolíneas. Lo más innovador de todo fue un sistema de socorro operado por pasajeros con opciones de notificación no verbal inmediata. Fue el primer sistema de su tipo no reactivo, proactivo. René se volvió hacia Kesha. ¿Cuál es la postura de la ONU? Kesha sonrió. Se están retirando en la próxima sesión. 5 delegados ya firmaron su apoyo anticipado, y el ministro de Aviación francés dijo personalmente que vio la audiencia con su propia hija. René exhaló lentamente y Yasmín dijo, «Está lista. Está lista». Aceptó testificar en la cumbre mundial. También preguntó si podía unirse a nuestro grupo de trabajo de capacitación. Ella es más que bienvenidos. Kesha hizo una pausa y luego agregó, «Además, la Universidad de Chicago nombró Nova oradora honoraria del Foro de la Voz del Niño de este año. Genesis levantadas. Tiene 8 años. No tiene que dar un discurso, simplemente quiero escuchar». René se giró hacia la pared de cristal que tenía detrás. A través de ella, pudo ver a Nova sentado con Jiro, encorvado sobre el boceto de una pulsera y riendo de algo dibujado en el margen. En segundo lugar, se permitió una pausa para sentir, para respirar, para recordar el momento en que su hija la miró por primera vez después del incidente, y no lloró, no se quejó, ni siquiera preguntó por qué. Ella había simplemente preguntaron qué pasaba después, y ahora estaban allí, no solo reaccionando, creando, construyendo, cambiando. De vuelta en Nueva York, Paul Dermit contempló su teléfono por 10ª vez en una hora. René no le había devuelto la llamada, ni su correo electrónico, ni la carta legal redactada con ofertas de compromiso, acuerdos y un arrepentimiento cuidadosamente expresado. Él sabía lo que ella hacía. Ella estaba esperando, no por él, para que la industria se pusiera al día con el público. Astros Sky lanzó un sencillo declaración. Reconocemos el veredicto de la Comisión de Ética y estamos siendo sometidos a una revisión interna completa. Respetamos el proceso, pero al mundo ya no le importaba el proceso, le importaban las pruebas. En los aeropuertos de todo el país, los pasajeros comenzaron a preguntar a los agentes de puerta si sus vuelos eran compatibles con Skyville. Los influencers de las redes sociales iniciaron una campaña utilizando el hashtag I'll Fly with Nova. Las empresas tecnológicas se ofrecieron a patrocinar la expansión de Skyville en regiones desatendidas. Y detrás de todo esto, Nova permaneció en silencio. No había publicado ni una sola palabra. No había concedido ni una sola entrevista. Ella simplemente se presentaba en el laboratorio cada día y trabajaba. Cuando el primer prototipo de la pulsera rediseñada estuvo listo, se lo colocó en la muñeca y miró hacia arriba. Su madre. René se arrodilló frente a ella. «Sabes que esto no arreglará lo que pasó». Nova asintió. «No quiero que lo haga. Solo quiero que el próximo niño pueda decir, para». Sin gritando, la sencillez de sus palabras destrozó a René de la mejor manera. Más tarde, esa semana después, se celebró una ceremonia especial en Ginebra, tranquila, privada y sin prensa. René entregó a Jiro y al equipo de desarrollo menciones honoríficas por su servicio a la dignidad humana y al diseño.
Nova entregó cada uno personalmente. Al final del evento se quedó junto a su madre en el podio, agarrándole la mano pero sin decir nada. René habló por ambos. Hay una frase que hemos usado en mi familia durante años. Habla como si alguien fuera, escuchando, aunque nadie lo esté haciendo todavía. Nova lo hizo. Y ahora el mundo está. Finalmente aprendí a escuchar. El aplauso no fue estruendoso. Fue suave, significativo. El tipo que viene de personas que entienden que lo real el cambio no ruge, se extiende. Más tarde esa noche, mientras la nieve cubría los bordes en el balcón exterior de su apartamento, Nova estaba sentada junto a su madre sobre una manta. La ciudad abajo brillaba con una luz tranquila. ¿Se enojará la gente mala porque nosotros cambiar sus reglas? Emo preguntó. René sonrió. Probablemente. La gente se pone ruidosa cuando su comodidad se vea desafiada. ¿Nos detendrán? No, cariño, porque él la verdad no necesita permiso. Se sentaron en silencio un rato. Entonces Nova se sacó la pulsera de la muñeca y la sostuvo en la palma de la mano. Podemos hacer una para alguien más. Ahora René la miró con los ojos llenos de lágrimas. Nova se encogió de hombros. Tal vez la próxima niña que no parece que pertenezca, ni la que habla con las manos, ni la que es demasiado callada, por lo que la gente se olvida de preguntarle si está bien. René extendió la mano y cerró la de su hija alrededor del dispositivo. Hagamos uno para todas. El gran salón. El Simposio Internacional de Aviación en Lisboa fue amplio pero íntimo. La luz del sol entraba a través de las ventanas arqueadas, proyectando dibujos dorados sobre el suelo de mármol. Los delegados con trajes oscuros y bufandas coloridas se movieron como una marea hacia el podio central. Banderas de todos los continentes colgaban encima. Coro silencioso de unidad. René Langston estaba de pie junto al escenario, vestida de gris carbón gris. Sin placa, sin micrófono enganchado a la solapa, solo un simple pin con forma de una estrella estilizada, el emblema de la iniciativa Nova. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Detrás de ella, Nova Langston, ahora de 7 años, sostenía azul la mano de su madre. Llevaba un vestido azul pálido y la nueva pulsera, ahora delgada y perla, brillando tenuemente bajo su manga. René se inclinó. ¿Lista? Love Nova asintió con los ojos brillantes. René se puso de pie y dejó que los aplausos la inundaran. Mientras subían al escenario, el murmullo de la multitud se transformó en silencio. Las cámaras hicieron clic. Los micrófonos se levantaron. El presidente del simposio, el ministro Catarina Silva, le ofreció un respetuoso asentimiento. Bienvenida, señorita Langston. Somos honrada. René sonrió suavemente. Ajustó el micrófono del podio. Cuando ella comenzó con una voz tranquila, pero que se escuchaba con naturalidad. Distinguidos delegados, miembros de la comunidad de la aviación y defensores de la dignidad humana, gracias por reunirse aquí hoy. Miró a Nova, que se mantuvo firme a su lado. El pequeño asentimiento de Nova le dio coraje para continuar. Hemos sido testigos de cómo un solo acto de discriminación puede destruir la confianza en una industria basada en la seguridad y el servicio. También hemos visto cómo el coraje silencioso de un niño puede generar un cambio que trasciende las fronteras. Una luz tenue parpadeaba en las pantallas detrás de ella. La visualización de datos en vivo mostraba el declive de las banderas éticas globales, superpuesto con una curva ascendente denominada adopción de la iniciativa Nova. En tan solo 3 semanas después, más de 60 naciones han propuesto legislación inspirada en la iniciativa Nova. Las tripulaciones de vuelo están experimentando nueva capacitación. Las aerolíneas están desplegando oficiales de enlace para niños. Independiente, las auditorías éticas son obligatorias. Pero esto es solo el comienzo. Hizo una pausa. Dejando el peso de esa comprensión se apodera de nosotros. Nos encontramos en una encrucijada. Podemos elegir el camino más fácil de los ajustes incrementales, o el camino más audaz de la transformación estructural. Les imploro que elijan la transformación. La sala estaba completamente en silencio. Delegados tomaban notas o simplemente observaba. René continuó. La iniciativa Nova se basa en 3 pilares: prevención mediante la empatía y el diseño,
verificación mediante una supervisión transparente y en tiempo real, y la rendición de cuentas mediante una revisión independiente. Estos pilares, garantizar que ningún niño, ningún pasajero y ningún miembro de la tripulación sienta que debe hacerlo lucha por ser escuchada. Ella retrocedió un poco. Nova tomó su mano y suavemente hoy. René dijo: les pedimos no solo que respalden la política, sino que comprometan sus agencias, sus aerolíneas y sus corazones con esta misión, porque la ética no es una casilla de verificación, es una promesa. Los aplausos comenzaron suavemente, luego se hinchó. Nova sonrió al oírlo. Ministros y directores ejecutivos se pusieron de pie. Algunas lágrimas brillaron en algunos ojos. El ministro Silva se acercó de nuevo al podio. En nombre de la Asamblea, nos enorgullece anunciar la adopción de la Declaración de Lisboa sobre la dignidad de la aviación, basado en la iniciativa Nova. El mazo de Silva golpeó una vez, y la sala estalló en aplausos. Nova también aplaudió, sus pequeñas manos haciendo eco del estruendo de aprobación. Más tarde, en una habitación lateral, los fotógrafos tomaron fotos mientras René firmó la declaración formal. Nova observaba. Sentada en una silla de terciopelo, sus piernas se balanceaban. Un pequeño grupo de delegados se arrodilló para mirarla a los ojos. Uno dijo: gracias, Nova. Otro añadió: nos diste permiso a todos para hacerlo mejor. René regresó al lado de Nova. El delegado entregó a Nova una réplica en miniatura de la declaración encuadernada en seda. Nova pasó el dedo por el sello en relieve. Mami, susurró Nova. El próximo niño recibirá ayuda de inmediato. René se agachó a su lado. Ese es el plan, cariño. Gracias a ti. Salieron al gran vestíbulo donde los periodistas se reunieron de nuevo. Nova agarró la mano de su madre. Un reportero preguntó: Nova, ¿cómo se siente cambiar el mundo? Nova dudó y luego dijo: cuestión de hecho siento como si alguien finalmente me hubiera escuchado. La simplicidad de su respuesta acaparó más titulares que cualquier discurso. Esa tarde, René se reunió con directores ejecutivos de aerolíneas en una sala de juntas con paredes de cristal y vistas al río Teagus. La luz se reflejaba en el agua y a través de las altas ventanas. Cada director ejecutivo había recibido la declaración y una hoja de ruta de acción. Sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y optimismo cauteloso. René detalló hitos específicos. Para el próximo trimestre, cada país internacional. El vuelo debe tener capacidad de enlace con niños. Para el próximo año, el 75% de los miembros de la tripulación, entrenamiento completo de empatía inmersiva. Mediremos el cumplimiento con paneles de control abiertos. Un director ejecutivo se aclaró la garganta. Señorita Langston, nuestro negocio depende de flexibilidad operativa. ¿Cómo podemos compatibilizar los protocolos éticos con nuestros horarios?, respondió René con firmeza. Valorar la dignidad humana es valorar la confianza. La confianza fomenta la lealtad. La lealtad sostiene el crecimiento. No es un gasto, es una inversión. Una pausa. Luego, otro director ejecutivo dijo: me apunto. Uno por uno asintieron o expresaron sus compromisos. Por la noche, de vuelta en el hotel, Nova y René vieron la puesta de sol desde una terraza. Las luces de la ciudad comenzaron a centellear mientras el polvo se acumulaba. Nova habló sin que se les pida. Los demás niños sabrán que pueden presionar sus pulseras. Ahora René miraba a su hija con el corazón lleno. Ya lo hacen. Solo necesitaban una razón para tener esperanza. Nova apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Juntas había demostrado al mundo que un golpe silencioso podía resonar más fuerte que un grito. Y como los últimos rayos del sol se desvanecieron, la promesa de un nuevo amanecer en la ética de la aviación brillaba en cada corazón, en esa sala y más allá. El resplandor de Lisboa, la declaración aún permanecía en las salas de conferencias, pero a puerta cerrada, los vientos del cambio soplaban con fuerza y frío. René Langston regresó a Ginebra, esperando nuevas energías. En cambio, encontró tensión. Los servidores zumbaban en el centro de datos del sótano. Los monitores parpadeaban con métricas de cumplimiento en tiempo real. Y sin embargo, una corriente subyacente de resistencia se extendió por su propio equipo. Entró en las operaciones de Skyville.